Bien, ya he vuelto, chicos. Ténganme paciencia que mi computadora está muy lenta. Voy a volver a poner a compartir. Bien, estábamos viendo el teorema del valor medio. Ahí está, chiquito. Ahí está. Del cálculo integral. Para eso nosotros teníamos que verificar que la función f que nos da el ejercicio sea continua en el intervalo cerrado AB que nos da el ejercicio. Entonces nosotros decíamos que va a existir un valor C que pertenece a ese intervalo ahora abierto AB, al que f de C va a ser igual a 1 sobre B menos A, y esto por se ha vuelto a trabar. No, pues. Bien, y va a ser igual a 1 sobre B menos A por la integral de A a B de esa f de x. No, f solamente ponemos aquí. Bien, entonces, cuando nos dan el ejercicio, nosotros tenemos que verificar que la función sea continua y luego calculamos el valor de C para el cual se cumple toda esta segunda parte. Para eso, vamos a ver el ejercicio B, que nos da la función f de x igual 3x cuadrado menos 2x, y nos pide que lo analicemos en el intervalo cerrado que va de 1 a 4. Bien, nosotros directamente vamos a concluir que f es continuo en dicho intervalo, es decir, f es continuo en el intervalo cerrado de 1 a 4 por ser función polinómica. Y luego decimos que por lo tanto va a existir ese valor C que pertenece al intervalo abierto que va de 1 a 4, tal que f de C va a ser igual a 1 sobre B, en ese caso es 4, menos A, que es 1, y por no se pone. Bien. Bueno, y ahí por la integral que va de A a B, es decir, de 1 a 4, de esta f de x, que es 3x al cuadrado
menos 2x, diferencial de x. Entonces, vamos a pasar a calcular toda esta integral. Es decir, f de c va a ser igual a todo esto y resolvemos la integral. 1 sobre 4 menos 1 va a ser 1/3, que queda fuera de la integral. Y para resolver esta integral definida, nosotros ya sabíamos que pueden aplicar las propiedades, es decir, separarlo en en la red de dos integrales y sacar las constantes hacia adelante. O bien, si ustedes ya se dan cuenta de cómo tienen que integrar, pueden hacerlo directamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, esta integral definida la tenemos que separar en la resta de la integral de 3x² menos la integral de 2x. Y a ese 3x², yo tengo este 3 que debería sacarlo adelante de la integral. Entonces queda el 3 por la integral de x². X² es una polinómica. Para ese caso, nosotros ya sabíamos que tenemos que sumarle 1 al exponente y dividirlo entre ese exponente, es decir, x³ sobre 3. Y menos, aquí voy a tener la integral de 2x. Para eso, debería sacar el 2 adelante de la integral e integrar únicamente x. Es decir, 2 por, y la integral de x es x² sobre 2. Y digo que voy a evaluar esto. A ver. No se traba. Bien. Me está queriendo poner. No me está dejando poner los límites. No sé qué le pasa a mi computador hoy. Vamos a suponer que los he puesto los límites y decimos que vamos a evaluar en los límites de 1 a 4. Ahí, ustedes escríbanlo bien en su cuaderno. Bien, entonces, antes de aplicar estos límites de integración, yo lo que voy a hacer es simplificar estas expresiones. Es decir, el 3s del numerador se puede simplificar con el del denominador y lo mismo con estos dos. Entonces me va a quedar únicamente x³ menos x² y esto entre los límites de 1 a 4. Ahora aplico la regla de Barrow y reemplazo los límites. Es decir, voy a tener 1/3 por, y reemplazo el límite superior que es 4. Es decir, me va a quedar
4 al cubo menos 4 al cuadrado. Y esto menos por fórmula, 1/3, por lo que obtengo de reemplazar el límite inferior. Que me va a quedar 1 al cubo menos 1 al cuadrado. Resuelvo. 4 al cubo son 64 y menos 4 al cuadrado, que son 16. Me queda 1/3 por 48 y menos 1/3 por este segundo corchete, que 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado, que también es 1. Esto me da 0. Y 1/3 entre 48 me da 16. Una vez obtenido esto, bien, tengo que pasar a calcular este valor C. Para eso, ahora vuelvo a decir que f de C va a ser igual, y calculo f de C en esta f de x que nos da el ejercicio. Es decir, va a ser 13 al cuadrado menos 12, y esto va a ser igual, por lo que hemos calculado arriba, tiene que ser igual a 16. Para poder despejar el valor de C, tengo que igualar a 0 esta expresión, y me va a quedar 13 al cuadrado menos 12 y menos 16 igual a 0. Entonces voy a obtener los valores de C a partir de la fórmula resolvente, que va a ser menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 3 y por menos 16. Y todo esto sobre 2 por 3. Bien, ustedes resuelven todo esto y les va a dar un C1 igual a 8/3 y un C2 igual a menos 2. Me fijo en estos dos valores de C que he obtenido, y este 8/3 vendría a ser aproximadamente 2,6, que sí pertenece a este intervalo abierto de 1 a 4. Es decir, que digo que este C1 pertenece al intervalo que va de 1 a 4. Mientras que C2, que es igual a menos 2, no pertenece a ese intervalo. Digo que no pertenece al intervalo de 1 a 4. Por lo tanto, el único que considero es este, C igual a 8/3. Y finalmente, para verificar, calculamos f de 8/3, es decir, f de C, y esto nos tiene que dar igual a 16. Nos fijamos f de x, este de aquí arriba, va a ser 3 por 8/3 elevado al cuadrado, menos 2 por 8/3. Bien, esto me va a quedar 3 por 8 al cuadrado es 64, y 3 al cuadrado es 9, y menos
16 tercios. Bien, después puedo simplificar este 3 con el 9. Me va a quedar 64 tercios menos 16 tercios. Esto va a ser igual a 48 tercios y si dividen eso nos da 16. Es decir, que verifica el teorema. Después vamos a hacer el D. Que en el D nos da la función f de x igual a e a la x. Y nos pide analizar en el intervalo que va de menos 1 a 1. Esta f de x es la función exponencial y sabemos que es continua en todo su dominio. Entonces decimos f es continuo en el intervalo que va de menos 1 a 1 por ser función exponencial. Y por lo tanto, decimos que va a existir un c que pertenece al intervalo abierto que va de menos 1 a 1, tal que f de c va a ser igual a 1 menos 1 por la integral que va de menos 1 a 1 de e a la x diferencial de x. Nuevamente pasamos a calcular esta integral. Esto va a ser igual. Aquí 1 menos menos 1 queda 2, es decir, esto va a ser un medio por la integral de e a la x. En este caso sale directamente y nosotros sabemos que va a ser la misma función e a la x. Y bueno, y esto lo analizamos en los límites que van de menos 1 a 1. No hay que trabajarlo algebraicamente. Entonces reemplazamos directamente. Esto va a quedar un medio por e elevado a la primera y menos un medio por e elevado a la menos 1. Esto es lo mismo que decir e sobre 2 menos 1 sobre 2 veces e. Bueno, calculan eso con calculadora y les va a dar 1,18. Ahora el paso que sigue va a ser calcular f de c e igualarlo a este valor 1,18 que hemos obtenido. Entonces, yo digo que f de c va a ser igual a e elevado a la c y esto tiene que ser igual a 1,18. Entonces, en este caso, para poder bajar esta constante c, tengo que aplicar logaritmo en los dos miembros. Es decir, yo hago el logaritmo de e elevado a la c. Esto va a ser igual al logaritmo de 1,18. Por propiedades del logaritmo, cuando yo tengo aquí el
el argumento del logaritmo elevado a una constante, yo puedo escribir como esa constante por el logaritmo de la base, es decir, el logaritmo de e. El logaritmo de e es 1. Entonces esto me va a quedar c igual al logaritmo de 1,18. Resolvemos en la calculadora, eso nos va a dar 0,16. Verificamos este valor y vemos que 0,16 sí pertenece a este intervalo abierto que va de menos 1 a 1. Entonces decimos que c igual a 0,16 pertenece al intervalo menos 1 a 1. Bien. Y finalmente habría que verificar. Entonces calculamos f de c, es decir, f de 0,16. Y vemos que eso nos da 1,174. Bueno, es por error de decimales aquí que cuando hemos tomado el logaritmo, pero podemos decir que sí se aproxima a este 1,18 que tiene que dar por el teorema. Por lo tanto, está bien. ¿Tienen alguna duda del teorema? Los otros ejercicios creo que los han visto en clase, por eso no los he hecho, pero si quieren los volvemos a hacer. No, ninguna duda. Ale, ¿podrías hacer otro más de este tema? Bueno, vamos a hacer el E, porque los otros son relativamente sencillos. Dale, gracias. En el E nos da la función f de x igual 1 sobre x menos 1. Bien. Y nos pide analizar en el intervalo que va de 2 a 4. No me acuerdo cómo lo han hecho en clase a este, pero este deberían usar sustitución. Bien, si nos fijamos en esta función, vemos que es del tipo racional y el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 1. Entonces, para este tipo de funciones, nosotros sabemos que va a ser continua en todo su dominio, digamos, es decir, en todos los reales menos en este 1. Como el intervalo que tomamos aquí va de 2 a 4, no incluye este 1 que yo dejo fuera del dominio, podemos decir que esta función f es continua en ese intervalo. No, no era esto. Decimos que, es decir, f es continua en el intervalo cerrado de 2 a 4 y decimos por ser este intervalo, es decir, el intervalo que va de 2 a 4, un subconjunto, el dominio de f.
Eso lo pueden escribir directamente como este intervalo y el símbolo incluido en el dominio de F. Bien. Como esta función es continua, decimos que va a cumplir toda esta condición. Es decir, que por lo tanto va a existir un valor C que pertenece al intervalo abierto que va de 2 a 4, tal que f de C va a ser igual a 4 menos 2 por la integral que va de 2 a 4 de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Aquí 4 menos 2 es 2, entonces me va a quedar un medio por toda esta integral. Que no sé cómo lo han hecho en la clase, no me acuerdo, pero tienen que usar sustitución. Así que por ahora ustedes acéptenme que para este integral les va a dar como resultado el logaritmo de x menos 1. El valor absoluto de aquí. Y a esto, o sea, logaritmo de x menos 1 es el resultado de la integral y lo evalúo en los límites que van de 2 a 4. Que ya saben, ustedes escriban bien, pongo así porque mi computadora está muy lenta. Como no puedo trabajarlo algebraicamente, paso directamente a reemplazar los límites. Es decir, esto me va a quedar un medio por el logaritmo. Reemplazo el límite superior, que va a ser 4 menos 1. Y menos de fórmula, un medio por el logaritmo. Y ahora reemplazo el límite inferior, que es 2. Es decir, 2 menos 1. Lo trabajo, el primer término me queda un medio por el logaritmo de 3 y el segundo me queda un medio por el logaritmo de 1. Si ustedes se fijan en la calculadora, logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, directamente nos queda un medio por el logaritmo de 3. Si resolvemos eso, queda aproximadamente 0,55. Una vez que obtengo esto, paso a calcular f de c según la función f que nos da el ejercicio. Es decir, voy a tener f de c igual 1 sobre c menos 1. Y esto, por el teorema, tiene que ser igual a todo ese término que hemos calculado y nos daba 0,55. Bien, para resolver esto, despejamos directamente. Podemos pasar esto del denominador multiplicando. Nos va a quedar 1 igual a 0,55 por c menos 1. Distribuimos. Esto va a quedar 1 igual a 0,55 de c menos 1 por 0,55 queda 0,55.
En paso el 0,55 del otro término, me va a quedar 1,55 igual a 0,55 de C. Y finalmente pasamos el 0,55 dividiendo y ahí me va a quedar C igual a 2,82. Verifico que este valor de C pertenezca al intervalo que yo he dicho aquí arriba, que va de 2 a 4. Y vemos que sí pertenece. Por lo tanto, ese es el valor de C que nos decía el teorema. Y para cerrar el ejercicio, verificamos que esté bien calculado este C. Es decir, calculamos f de 2,82 y eso nos tiene que dar, como hemos trabajado con decimales, tiene que dar aproximadamente 0,55. Entonces hacemos 1 sobre 2,82 menos 1. Y a mí sí me da 0,55. Justo. Entonces vemos que verifica. Y bueno, y con la verificación terminaría el ejercicio. Este seguro les pidan en el parcial, pero con una integral más sencilla, una polinómica, seguramente les den, donde ustedes tienen que fijarse que f sea continua en el intervalo que les da el ejercicio, y una vez que verifican esto, aclaran todo esto, que por lo tanto existe el C que pertenece a ese intervalo abierto que nos da el ejercicio, tal que f de C sea igual. Bueno, aquí tenemos 4 menos 2 por la integral de 2 a 4 de esa f de x. Calculan la integral, ¿cuánto les da? Después calculan este f de c reemplazando c en la función y lo igualan a lo que han obtenido aquí y sacan el valor de c. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a pasar al método de sustitución, que es lo que deberíamos haber aplicado aquí. Esto es para cuando tenemos funciones compuestas. No va a querer escribir ahora. Ahí lo he puesto. Bien. El método de sustitución es cuando tenemos funciones compuestas. Es decir, si ustedes recuerdan, vamos a... Cuando nosotros teníamos una función f de g de x, que era función compuesta, para derivar esto, nosotros lo que hacíamos era derivar, obteníamos f' de g de x, y a esto lo multiplicábamos por la derivada de g.
Esto era la regla de la cadena. Bueno, nosotros en la integral deberíamos tener algo similar a esto. Que para este método le saben cambiar el nombre, le ponen que ustedes tienen una integral de una h de x por h' de x. En el diferencial de x. Esto que les pone aquí vendría a ser lo mismo que esto con otras letras. Cuando nosotros tenemos este tipo de integral, lo vamos a resolver cambiando de variable. Es decir, vamos a llamar una nueva variable u a h de x y después vamos a derivar esto para verificar que el diferencial de u sea igual a este h' que tenemos en la integral. Bien, y una vez que hemos hecho esto, reemplazamos y resolvemos. Y la integral nos va a quedar de la forma u por diferencial de u. Esta integral que nos queda debería salir de tabla. Entonces, lo van a entender más cuando lo vean en ejercicios. Vamos a hacer el A primero. Y aquí nos da, para que no se trabe, lo voy a escribir directamente en un medio. 3x menos 1 al 1 medio. Diferencial de x. Aquí vemos que tenemos la raíz de todo este argumento. Entonces, para eso, veo que efectivamente es una función compuesta, porque en vez de tener la raíz de x, tengo la raíz de todo ese término. Entonces, yo le voy a llamar u a todo ese argumento de la raíz, que es 3x menos 1. Derivo estas dos expresiones. Bien, a la izquierda me queda el diferencial de u. Y la derivada de 3x va a ser 3 diferencial de x. Y bueno, la derivada de menos 1 es 0, no la escribimos directamente. Para reemplazar, yo aquí en la integral tengo que tener esta función u, es decir, aquí 3x menos 1, y esta función, y la derivada, digamos, que es 3 diferencial de x. Como yo no tengo el 3 aquí, lo puedo pasar dividiendo el otro término. Esto me va a quedar diferencial de u sobre 3 igual al diferencial de x. Bien, reemplazo estos dos. Vamos a escribir. Reemplazo y cambio de variable. Y esto me va a quedar en la integral de 3x menos 1 elevado al medio, diferencial de x va a ser igual a la integral de reemplazo u, me va a quedar u elevado al medio por diferencial de u sobre 3. Bien. Vemos que esta función es del tipo potencial, es decir, que para integrar, yo directamente le sumo 1 al exponente y lo divido sobre ese exponente sumado en 1. Y a este 3 que tengo aquí, es una constante, lo tengo que sacar fuera de la integral.
Le vamos a escribir eso primero. Me va a quedar la integral de u elevado al medio por el diferencial de u. Y ahora sí, puedo integrar directamente. Y esto me va a quedar u elevado a un medio más 1, que es 3 medios. Y esto sobre ese exponente 3 medios. Si yo aquí aplico fracción de fracción, me va a quedar 2 tercios. Y con este 3 me queda 2 novenos de elevado a la 3 medios. Y finalmente, tengo que volver a la variable en x. Y esto me va a quedar listo, 2 novenos de u a la 3 medios me va a quedar 2 novenos. Y me fijo a qué le he llamado u. Yo le he llamado u a 3x menos 1. Entonces lo vuelvo a reemplazar. Esto me va a quedar 3x menos 1. Y todo eso elevado a la 3 medios. Bien. Y ahí les quedaría... No les quedaría ahí. Tienen que volver a escribir. Y conclusion. O sea, al fin... A ver, ustedes pueden sumar la constante de integración aquí. O bien la suman al final cuando ya concluyen todo. Va a ser lo mismo. Es decir, yo la puedo sumar aquí. Entonces todo ese término me va a quedar más c. O bien, pueden, al final, ustedes ya saben que tienen que volver a escribir la integral y escribir el resultado y pueden sumar ahí recién la constante. De las dos formas va a estar bien, siempre que al final esté la constante. Bien. Vamos a hacer otra indefinida. Vamos a hacer la h. En la h nos da la función x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Nuevamente veo, yo voy a tener esta raíz, que es la función compuesta, porque el argumento, en vez de ser x, tengo x cuadrado más 1. Y lo que me queda fuera de la raíz, es decir, esta x y el diferencial de x, va a ser el diferencial de u que yo tengo. Entonces llamamos u al argumento de la raíz, es decir, x cuadrado más 1. Derivo estos dos miembros y me va a quedar diferencial de u igual. La derivada de x cuadrado es 2x, diferencial de x. Y bueno, la derivada de 1 directamente no la escribimos porque es 0. Una vez que yo tengo esto, me fijo y aquí en la integral yo no tengo 2x diferencial de x. Entonces este 2 que me está sobrando lo paso dividiendo el otro término. Y me va a quedar
diferencial de u sobre 2 igual a x por diferencial de x. Y ahí voy a poder reemplazar. Entonces reemplazo. Ustedes escriban que reemplazan. Y esto les va a quedar igual. Aquí en la raíz yo reemplazo u. Y en vez de tener la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, voy a tener directamente la raíz de u, es decir, u a la u medio. Y el x por diferencial de x lo reemplazo por eso que he puesto aquí, que es diferencial de u sobre 2. El 2 lo saco fuera de la integral. Y esto me va a quedar la integral de u a la u medio, diferencial de u. Bien, esto lo puedo integrar directamente de tabla y me va a quedar u elevado a los 3 medios esto sobre 3 medios, haciendo fracción de fracción, esto me queda 2 tercios, y con este 2 que tengo aquí se simplifican, entonces me va a quedar únicamente 1 tercio de u elevado a la 3 medios. Ya este ya sería el resultado de la integral. Entonces yo directamente puedo decir, volver a la variable original y decir que toda esta integral que me trae el ejercicio va a ser igual a 1 tercio, y en vez de u escribo aquí esto por lo que yo he reemplazado u, es decir, x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios y más la constante de integración c. Quedan algo, pueden ponerla aquí abajo o pueden ponerla aquí. Siempre que esté aquí al final la constante va a estar bien. Vamos con la y. En la y me da la función x al cuadrado más 2 y todo esto sobre x cubo más 6x más 1. En esta función es más complicado de verlo, pero yo puedo considerar todo este denominador como la función u y verifica que esto de aquí arriba sea igual a lo que yo voy a tener. O sea que todo lo de aquí arriba en el numerador sea el diferencial de u. Para eso, llamo u a toda la fracción del denominador, es decir, x cubo más 6x más 1. Y calculo, o sea, derivo miembro a miembro y obtengo que el diferencial de u va a ser igual. Escribo entre paréntesis porque son varios términos. La derivada de x va a ser 3x cuadrado más derivada
de 6x es 6. Y bueno, la derivada de 1 es 0. Esto por diferencial de x. Bien, si vemos, todavía no coinciden estas dos funciones, pero yo puedo sacar factor común 3 de este paréntesis y me va a quedar x cuadrado más, y hago 6 entre 3, me queda 2, y esto por diferencial de x. Y aquí sí, esto que está en el paréntesis me coincide con esta función del numerador. Entonces yo para poder reemplazar necesito pasar este 3 dividiendo al diferencial de u. Entonces me queda que por lo tanto el diferencial de u sobre 3 va a ser igual a x al cuadrado más 2 diferencial de x. Ahora puedo pasar a reemplazar. Y aquí en el numerador, yo a toda esta expresión le he llamado u. Y x al cuadrado más 2 por diferencial de x, aquí hemos dicho que es igual al diferencial de u sobre 3. Es decir, yo puedo escribir aquí para poder integrar esto, se me queda el diferencial de u sobre 3 veces u. Saco el 3 fuera de la integral. Me va a quedar 1/3 por la integral de 1 sobre u, diferencial de u. Esta integral la podemos resolver de tabla. Y si yo tengo, o sea, si nos fijamos en la tabla de derivadas, si yo tengo 1 sobre x, la integral va a ser el logaritmo de x. En este caso sería lo mismo, solo que con u. Es decir, esto va a ser un tercio del logaritmo de u, más la constante. Y este ya sería el resultado de la integral. Finalmente tengo que volver a la variable inicial. Entonces vuelvo a escribir la integral y digo que esto va a ser igual a todo esto que me ha quedado como resultado. Es decir, 1/3 del logaritmo. Y en vez de poner el valor absoluto de u, escribo todo esto, que es por lo que yo he reemplazado u. Es decir, el logaritmo de x cubo más 6x más 1. Y esto más la constante de integración c. Vamos a ver una indefinida más y después ya pasamos con las definidas. Vamos a verla acá. En la K me da el seno al cubo de x por el coseno de x diferencial de. En esta yo puedo ver que la función compuesta va a ser esta, que es el seno elevado al cubo de x. Y la derivada de esa función va a ser toda esta segunda parte, que es el coseno de x diferencial de x. Entonces, paso a llamar u al seno de x. Derivo miembro a miembro y verifico el diferencial de u va a ser igual. La derivada del seno
es el coseno de x y esto por diferencial de x. Entonces vemos que en este caso sí coincide. Yo aquí tengo coseno por diferencial de x, que es lo mismo que aquí, puedo reemplazar directamente. Entonces pasamos a reemplazar y decimos que todo esto va a ser igual. Reemplazo el seno de x y en vez de tener el seno al cubo de x, voy a tener u al cubo por, y reemplazo coseno de x por diferencial de x y me queda directamente diferencial de u. Bien, esto bien, tenía que sacar a mi perro. Esta integral que nos queda aquí, vemos que ya se puede resolver directamente por tabla. Esta sería una función potencial. Para integral me va a quedar u elevado a la cuarta y todo eso sobre 4 y más la constante d. Esto ya sería el resultado de la integral. Lo único que restaría hacer sería volver a la variable inicial y para eso volvemos a escribir la integral y escribimos el resultado. Esto va a ser un cuarto por, en vez de poner u, ponemos aquí el seno de x, es decir, el seno a la cuarta de x y más la constante de integración, c. Bien. Y bueno, y vamos a pasar a ver las integrales definidas, que en ese caso se les agrega un paso más para reemplazar los límites de integración. Para eso vamos a comenzar con la más sencilla, que es la b. Que nos da la integral de 0 a 3 de 3x cuadrado menos 1 por 6x diferencial de x. La forma de resolver es la misma, es decir, yo tengo aquí esta función opuesta, que esto está dentro del paréntesis, yo le voy a llamar u, y esto que está afuera, 6x diferencial de x, va a ser el diferencial de u. Lo nuevo sería cambiar los límites de integración. Es decir, el primer paso se mantiene. Yo le llamo u a 3x cuadrado menos 1. Y verifico, derivando miembro a miembro, el diferencial de u va a ser igual. Derivo esta expresión de aquí, voy a tener 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y menos la derivada de 1, que es 0, entonces queda esto nomás, diferencial de x. Y esto es lo mismo que 6x por diferencial de x, que coincide con lo que tenemos aquí en la integral. Por lo tanto, no va a hacer falta pasar ninguna constante dividiendo.
Y el segundo paso sería cambiar los límites de integración. Es decir, primero, si yo tengo que x es igual a 0, reemplazo para obtener u en esta expresión. Es decir, me va a quedar 3 por 0 al cuadrado menos 1. Esto me queda igual a menos 1. Y este menos 1 va a ser el límite inferior de la integral cambiada de variable. Digamos. Hacemos lo mismo para el otro límite. Es decir, si x es igual a 3, calculamos y u va a ser igual a 3 por 3 al cuadrado menos 1. 3 al cuadrado son 9, por 3, 27, y menos 1 queda 26. Este 26 va a ser el límite superior de la nueva integral que yo obtenga. Entonces, habiendo calculado todo esto, reemplazo. Y esto me va a quedar igual. A la integral que va de menos 1 hasta 26 de, yo a todo este paréntesis le he llamado u, por, y 6x diferencial de x que tenemos aquí, yo le he llamado diferencial de u. Entonces me queda directamente la integral de u por diferencial de u. Nosotros sabemos, integramos por tabla y esto va a ser un medio de u elevado al cuadrado. Y lo evalúo en los límites que van de menos 1 hasta 26. Es decir, en los nuevos límites de integración. Como no hay que trabajar algebraicamente esta expresión que nos queda en el corchete, pasamos directamente a aplicar la regla de Barrow. Reemplazamos el límite superior. Esto me va a quedar un medio por 26 al cuadrado menos de fórmula lo que yo obtengo de reemplazar el límite inferior, que va a ser un medio por menos 1 elevado al cuadrado. Bien. Ustedes lo pueden resolver directamente con la calculadora y les va a quedar 675 medios. Este sería el resultado de la integral. Y para finalizar el ejercicio, yo vuelvo a escribir la integral que nos dan. Y ya no necesito hacer ningún cambio de variable porque el resultado es esta constante. Entonces vuelvo a escribir la integral y digo que va a ser igual a 675 medios. Bien. Otra forma de resolver esta misma integral podría ser no reemplazar los límites, es decir, a ver, llamar u, o sea, hacer estos pasos, es decir, llamo u a 3x cuadrado menos 1 y diferencial de u es 6x por diferencial de x
y resuelvo eso como si fuese una integral indefinida. Es decir, reemplazo y me va a quedar que la integral indefinida de 3x cuadrado menos 1 por 6x diferencial de x, esto va a ser igual a la integral indefinida y reemplazo. Yo le he llamado u a todo este paréntesis y a todo esto que queda fuera del paréntesis lo he llamado diferencial de u. Entonces me queda la integral de u por diferencial de u, que ya sabemos que es 1/2 de u al cuadrado. Sin la constante, porque después tengo que aplicarle los límites. Entonces, una vez que obtengo aquí la integral de vuelvo a la primera integral del ejercicio y hago el cambio de variable. No. Digo que esta integral va a ser igual a 1/2 de, y en vez de poner u, escribo 3x cuadrado menos 1. Y digo que esto lo voy a evaluar en los límites de esta integral que yo tenía originalmente, es decir, de 0 a 3. Bien, el 1/2 lo puedo distribuir o no. De momento, o sea, ahora lo vamos a dejar así nomás y vamos a pasar a reemplazar los límites de integración. Esto me va a quedar 1/2 por reemplazo límite superior 3 3 por 3 al cuadrado menos 1. Aquí me he comido, esto es elevado al cuadrado. ¿Bien? Ahora sí, reemplazo los límites, me va a quedar 3 por 3 al cuadrado menos 1. Esto elevado al cuadrado. Y menos, el reemplazo límite inferior, va a ser 1/2 de 3 por 0 elevado al cuadrado menos 1. Y esto elevado al cuadrado. Y resolvemos, debería dar lo mismo que la integral de arriba. 1/2. Aquí tenemos 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27, menos 1 son 26. Si hago 26 al cuadrado, me da 6,76. Y menos, aquí voy a tener 3 por 0, es 0, y menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, menos 1/2. Y vemos que, bien, este 6,76 lo puedo escribir aquí arriba, digamos, y me va a quedar 676 menos 1, ese es 675 medios, que coincide con la integral de arriba. Finalmente, otra vez tengo que volver a escribir la integral y aclarar que esto es igual a 675 medios. Y estas serían las dos formas de resolver. Es decir, aquí llamo u, calculo el diferencial y después reemplazo los límites de integración. Entonces, cuando yo reemplazo aquí por u, hago el cambio de variable, también cambio los límites de integración.
Y al resolver esta integral, bien, aplico barro en esta nueva función con u. O bien, la segunda opción es trabajarlo como si fuera una integral indefinida y una vez que obtengo el valor de la integral, vuelvo a la variable en x y reemplazo por los límites de integración en x. Da el mismo resultado de las dos formas y las dos son correctas, digamos. Pueden resolver de la forma que a ustedes les parezca más fácil. Vamos a ver el ejercicio F, que es la otra. En el ejercicio F nos da la integral que va de menos 1 a 0 de x por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bien. Nuevamente vemos, y voy a tener la raíz cuadrada de todo este argumento, que va a ser la función compuesta, y este x por diferencial de x es lo que yo le tengo que llamar diferencial de u. Entonces hacemos, llamo u al argumento de la raíz, es decir, a 1 menos x al cuadrado, y calculo el diferencial de u. La derivada de 1 es 0, y la derivada de menos x al cuadrado va a ser menos 2x diferencial de x. Bien, aquí en esta función que yo tengo en la integral, tengo x diferencial de x. Es decir, ese menos 2 sobraría y lo deberíamos pasar dividiendo al otro término. Entonces me va a quedar que menos el diferencial de u sobre 2 va a ser igual a x por diferencial de x. Ahora vamos a cambiar los límites de integración. Es decir, si yo tengo que x es igual a menos 1, u va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo y me va a quedar 1 menos 1, que es 0. Y para el segundo límite, el límite superior, yo tengo, si x vale 0, entonces u va a valer 1 menos 0 al cuadrado. Esto es igual a 1. Bien, ya he obtenido la nueva variable y los nuevos límites de integración. Entonces paso a reemplazar. Decimos que toda esta integral va a ser igual a una nueva integral definida que va a ir el nuevo límite inferior es 0, el nuevo límite superior que es 1, de u elevado a lo medio por, y bueno, yo tengo x diferencial de x, que aquí le hemos llamado menos diferencial de u sobre 2. Esto por menos el diferencial de u sobre 2.
Vuelvo a escribir esto, el menos con el 2 lo saco adelante. Esto me va a quedar menos 1/2 del u al 1/2 diferencial de u, que ya sabemos integrar directamente. Esto nos va a quedar u elevado a la 3/2, todo eso sobre 3/2. Y de nuevo decimos que lo evaluamos en los límites que van de 0 a 1. Escribo esto, hago fracción de fracción. Esto me va a quedar 1/2 por 2/3 de u a la 3/2. En los límites que van